En las remotas colinas de Maine, a finales del siglo XIX, un oscuro secreto se ocultaba tras los muros de piedra caliza del convento de San Ignacio. Durante más de 30 años, el eco de risas infantiles se apagó, dando paso a un silencio ominoso. Las primeras desapariciones fueron apenas susurros en la brisa, murmullos de huérfanos que jamás volvieron a ser vistos. La comunidad, atenta, comenzó a notar un comportamiento extraño entre las novicias y las monjas, rostros marcados por la preocupación y la culpa. Un día, un investigador local, intrigado por la creciente sombra sobre el convento, tropezó con antiguos libros de registro y correspondencia secreta que revelaban más de lo que cualquier fiel podría haber imaginado. Adopciones engañosas se disfrazaban de actos de caridad, mientras grandes sumas de dinero fluían hacia la institución, alimentando un sistema de abuso y tráfico humano. Los testimonios de quienes lograron escapar de aquellas paredes heladas cuentan historias escalofriantes. Una sobreviviente, entre lágrimas, recordaba las largas noches de vigilia, las vísperas llenas de súplicas, donde el miedo se enredaba con la devoción. Habló de rituales que trascendían la comprensión humana y de un médico de la institución cuyas prácticas iban más allá de la ética médica de la época. Pero, a medida que se escarbaba más profundo, la complicidad de las autoridades se hacía evidente. Un obispo corrupto y la temida Madre Superiora se alineaban para proteger sus secretos, asegurándose de que cada evidencia fuera cuidadosamente enterrada. Cuando la comunidad local comenzó a asomarse a la verdad, el silencio se convirtió en un grito de horror colectivo. Y entonces, un nuevo descubrimiento salió a la luz, revelando que las atrocidades del convento de San Ignacio no eran un fenómeno aislado, sino parte de una conspiración mayor que conectaba a múltiples instituciones. Mientras las sombras del pasado se alargaban, la atmósfera opresiva se volvía intolerable. Este es solo el comienzo de una historia que nos llevará a los rincones más oscuros de la corrupción. El secreto. Prepárense para adentrarse en el horror histórico que rodea a la hermana Catherine y su espeluznante cocina en el convento. La revelación del sigilo de la iglesia se tambaleaba en la brisa helada de aquel otoño. A medida que el investigador continuaba desenterrando los secretos, su corazón latía como un tambor en su pecho. Cada página que hojeaba, cada nota manuscrita, lo dejaba más aturdido. Las cadenas de silencio comenzaban a romperse, pero a menudo el miedo lo envolvía. Una tarde, Chris encontró un viejo diario entre los escombros de la biblioteca del convento. Las palabras escritas a mano parecían gritar desde el pasado. Las criaturas de la noche no pueden ser dejadas al viento, decía. Era el testimonio de una novicia, Clara, quien había desaparecido un año atrás. Los relatos que contenía eran escalofriantes. Hablaba de experimentos. Tisis es el pecado del alma, había notado. Había detalles sobre las curaciones forzadas, anticuadas y crueles, donde los menores sufrieron no solo el desarraigo de su niñez, sino también la privación de su salud. El investigador frunció el ceño, intentando asimilarlo. Las palabras de Clara evocaban imágenes vívidas. Niños llorando, desnutridos, sentados en la penumbra de la cocina del convento, aguardando su destino. No se puede permitir que sean abrazados por el mundo, decía el diario. La comunidad los ignoraba, empujando a los huérfanos del convento aún más lejos del ojo público. Mientras leía, otros ecos comenzaron a resonar en su mente. Días antes, escuchó rumores entre los habitantes del pueblo.
¿Por qué hay tanto silencio sobre los niños que se van?, preguntaban. Las palabras se entrelazaban. Monjas apiándose del tren a medianoche. Una figura oscura que merodeaba por los alrededores. Todo llevaba a la misma conclusión. Era un sistema bien aceitado de encubrimientos. Las monjas eran guardianes de secretos que no podían ser revelados. Ese mismo día, una figura se acercó a él. Era un hombre mayor, conocido como Don Miguel, el anciano del pueblo. Con voz temblorosa le dijo: «Recuerda, hijo, hay cosas que no deben ser desenterradas. La Madre Superiora tiene poder, demasiado poder». Con esa advertencia, la inquietud aumentó. Pero el investigador no sabía que lo que vendría sería aún peor. De repente, una explosión resonó en el convento. Un fuego repentino abrazó uno de los edificios. Las llamas danzaban en el aire, colisionando con la oscura historia que lo envolvía todo. Gritos de terror se oyeron dentro. La comunidad, en shock, se precipitó hacia el lugar. Mientras las monjas intentaban salvar lo que podían, el caos se desató. Los rostros de sorpresa y desesperación reflejaban su temor, pero en medio de ese tumulto, un niño apareció, desgarrado y cubierto de hollín. Su mirada era de puro terror. «¡Ayuda!», gritó con una voz quebrada. «En el sótano hay más». Sus palabras colisionaron con el aire, como un trueno, dejando a todos en estado de choque. ¿Qué había en el sótano que no debían conocer? ¿Qué otros secretos se escondían tras esos muros de piedra caliza? El investigador sintió un nudo en la garganta. La revelación del fuego había abierto una caja de Pandora. Las verdades ocultas estaban más cerca que nunca. Y ahora el tiempo se estaba agotando antes de que esas verdades pudieran salir a la luz. Mientras los vecinos trataban de apagar el fuego, la pregunta latía en su mente. ¿Qué más se ocultaba en el convento de San Ignacio? ¿Qué esperaban desenterrar? La noche se cerraba y el horror volvía a asomarse. Todo era más grande de lo que imaginaba, y aún así, no sucedía nada para detenerlo. El niño, aún temblando, repetía sus palabras. «En el sótano hay más». Su voz resonó en el aire helado, atrayendo la atención de todos. La confusión se apoderó de la multitud. ¿Qué podía significar? Los rostros de los hombres y mujeres del pueblo reflejaban miedo e incredulidad. Nadie se movió de inmediato. El terror se aferraba a ellos como una niebla densa. Finalmente, el investigador, superando su propio pánico, empujó a la gente a un lado y se acercó al niño. «¿Qué hay en el sótano?», preguntó con urgencia. El niño balbuceó: «No puedo decirlo aquí». Una sensación inquietante se instaló en su pecho. Algo más espantoso, más allá de lo que habían imaginado, se escondía en las sombras. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Una monja, la Madre Superiora, emergió del edificio envuelta en llamas. Su hábito negro estaba manchado de ceniza y sus ojos reflejaban un horror indescriptible. Cayó de rodillas, gritando que había indicado un peligro que nadie se atrevería a afrontar. «Esto es un castigo», exclamó, como si hubiera recibido una revelación divina. La multitud se quedaba inmóvil, pero las llamas empezaban a devorar el convento y su desesperación crecía. Un instante después, el ruido de un viejo candado resonó en la puerta de un sótano. El investigador miró hacia abajo. Un grupo de hombres se había acercado, decididos a averiguar qué había detrás de esa puerta. El corazón del investigador comenzó a latir más rápido. ¿Y si allí se encontraban los niños desaparecidos? Con un movimiento, los hombres rompieron el candado y el sonido del metal rasgando la madera anterior llenó el aire.
Al abrirse la puerta, una oscura escalera se extendía hacia lo desconocido. Los hombres intercambiaron miradas. Y el investigador se adelantó. La bruma del sótano emanaba un hedor putrefacto que hacía que su estómago se retorciera. El niño lo siguió, y el investigador se giró hacia él, buscando consuelo en su mirada. «Quédate detrás de mí», le dijo, intentando no expresar su propia inquietud. Bajaron las escaleras, y el aire se volvió denso y pesado. Las paredes estaban frías y húmedas, y la luz de las llamas apenas iluminaba el camino. En un rincón, un destello amarillo sorprendió su mirada. Cuando se acercaron, descubrieron un montón de antiguos libros esparcidos. Eran diarios, libros médicos y correspondencia que resumaban desesperación. Una hoja se cayó y se deslizó hacia él. Con manos temblorosas, el investigador la recogió. Era un testimonio de una novicia llamada Clara. Sus letras temblorosas describían un horror indescriptible. Los niños son utilizados como sujetos de experimentos. No hay piedad. Son tratados como objetos, no como humanos. Su corazón se detuvo. Algo dentro de él supo que lo que había leído podría cambiar. Todo lo que la comunidad creía saber sobre el convento. Mientras leía, un grito resonó de un cuarto oscuro a su izquierda. ¡Ayuda!, se escuchó desde adentro. El investigador se congeló. Esa es la voz de una niña, jadeó el niño. La urgencia lo impulsó. Sin pensarlo, empujó la puerta. El espectáculo que presenció lo paralizó. En la penumbra, cuerpos delgados y demacrados se amontonaban, sus ojos grandes y asustados. Eran los niños desaparecidos, escondidos y olvidados, despojados de la luz del día. A su lado, una mesa médica estaba cubierta de herramientas que no deberían estar allí, prácticas que desafiaban la ética. «No, esto no puede ser», exclamó mientras miraba hacia atrás. Pero al girarse, la puerta del sótano se cerró. Los hombres estaban afuera, y el lamento de la Madre Superiora se escuchaba frenético a través de las paredes. «Lo que hemos hecho no puede salir a la luz», parecía gritar. Todo era un caos. Las llamas engullían el convento, y ahora ellos estaban atrapados en un horror del que la comunidad no estaba preparada para enfrentar. Con el corazón acelerado y la mente hecha un torbellino, el investigador buscó una forma de liberar a los niños. Pero el verdadero pavor no era solo la posibilidad de ser atrapados. El verdadero terror era la complicidad que los rodeaba, la fuerza oscura que mantenía todo oculto. ¿Hasta dónde llegarían para proteger sus secretos? Al mirar a su alrededor, una pregunta asaltaba su mente. ¿Qué más había en las profundidades del convento que aún no habían desenterrado? ¿Y qué ocurriría con los que intentaron gritar su verdad? La noche se cerraba, y con ella el tiempo se agotaba. El miedo se apoderó del investigador mientras observaba a los niños aterrorizados. Desesperado por ayudar, empujó a un lado el caos y gritó: «¡Alguien ayúdenme!». Pero todos estaban paralizados, algunos con el rostro pálido, otros con los ojos llenos de lágrimas. El niño junto a él, con su pequeña mano temblando, se aferró a su pantalón esperando una señal de esperanza. Los gritos de ayuda del cuarto oscuro resonaron de nuevo. «¡Por favor, ayúdennos! ¡Estamos aquí!». Aquella voz, ahogada, llegó como un eco desde el fondo del sótano. Pero había algo en ella que heló la sangre del investigador. Era la voz de Clara, la novicia cuyo diario había encontrado. Una ola de terror lo inundó. Si ella estaba allí,
¿Qué más habría que encontrar? Sin pensarlo más, empujó la puerta abierta con fuerza. La luz de las llamas titilaba débilmente, iluminando el horror que se desenrollaba antes de sus ojos. En los rincones, sombras humanas se movían, intentando rasgar el aire denso, aún llenas de desesperación. Se escucharon más que gritos. Eran llantos, lamentos en un tono sutil que rompía el silencio como un cuchillo cortando la oscuridad. «¡Clara!», llamó, esperando respuesta, pero solo el silencio respondió. Con el niño detrás de él, se acercó con cuidado. A su izquierda, un viejo armario de madera estaba entreabierto, mostrando un rayo de luz que parecía ser la única esperanza en aquel lugar condenado. Mientras se acercaban, casi sin aliento, recordó las palabras de Clara, escritas con una intensidad que había dejado una marca en su mente. Los niños son utilizados como sujetos de experimentos. Fue entonces cuando se encontró con una escena aún más perturbadora. Una mesa gruesa estaba cubierta de herramientas inquietantes, objetos que nada tenían que ver con la curación. Más allá, una pequeña puerta se abría y murmullo de palabras incomprensibles salía de ella. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué estaban haciendo a los niños que estaban allí? Un sobresalto lo desvió de su indagación. Un grito estaba por llegar, pero no era de alguien atrapado. Era de la Madre Superiora, quien aparecía en el umbral, su rostro pálido como la luna, su hábito negro manchado de ceniza. «No, no deben ver eso». La urgencia en su voz era palpable, pero el investigador sintió que su conciencia no podía permitirle cerrar los ojos ante lo que estaba ocurriendo. «Dígales que se callen. Ellos no entienden», gritó ella, con un toque de locura en la voz. Su mirada parecía atravesar las almas de los que estaban a su alrededor, arrestando sus cuerpos al lugar. Con un gesto brusco, se movió hacia el interior con un movimiento desesperado, como si intentara recuperar algo que había estado a punto de perder. El investigador apenas podía comprender cómo una mujer en su posición podía estar tan perdida. Pero antes de que esos pensamientos pudieran tomar fuerza, el niño le jaló la camiseta, agitado, señalando hacia la puerta. Más allá, más allá. Su rostro era una pintura de temor genuino. Sean cuales fueran los secretos que la Madre Superiora intentaba proteger, él no podría marcharse sin saber lo que ocurría en la penumbra del convento. Así que sin dudar, persiguió al niño al pasillo que se abría. Las sombras se alargaban y parecían mover sus dedos hacia él, como buscando conectarse con un pasado oscuro. Entonces, al abrir otra puerta, un aliento helado se escapó de sus labios. La habitación estaba llena de documentos enmohecidos, cada uno etiquetado con nombres de mártires, los niños olvidados. Uno de ellos era un registro de adopciones, pero con marcas que solo los ojos de un investigador entrenado podrían notar. En cada caso, un rastro de dinero. Pero había algo más grave. Documentos que discutían sobre tratamientos, experimentos sobre melancolía y histeria que transformaban a estos niños en objetos de estudio. Mientras leía en estado de shock, un sonido contundente resonó a sus espaldas. Era la Madre Superiora, quien había seguido con pasos decididos. «Basta, no lo entiendes, es por su propio bien, es un sacrificio necesario». Su voz se convirtió en un grito desesperado. No solo estaba intentando proteger al convento, estaba defendiendo prácticas que desafiaban toda moralidad. «Todo es por el bien de la fe.
En ese instante, el investigador se sintió sobrecogido. La verdad estaba ante él, un tirón en su pecho, mientras comprendía que lo que había descubierto no era solo un horror, sino una red más amplia. Lo que sucedía dentro de esas paredes era solo una chispa de algo mucho más grande. Y como si el destino lo decidiera, el grito del niño resonó de nuevo. ¡Hay más! Era un eco aterrador de lo que había dejado atrás. ¿Qué más había bajo esos muros de piedra caliza que mantenía a todos en una letanía de silencio y temor? Sin tiempo que perder, el investigador se giró para seguir al niño, la urgencia pulsando en sus venas. ¿Qué otros secretos, qué más atrocidades se cernían en la oscuridad? No había vuelta atrás. Se hallaban al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Mientras el investigador se adentraba más en el oscuro pasillo del sótano, el miedo lo empujaba a seguir adelante. El niño lo seguía, temblando, pero con una determinación que lo obligaba a avanzar hacia lo desconocido. La Madre Superiora estaba detrás de ellos, gritando advertencias que apenas resonaban entre el caos. No entienden lo que están haciendo. No pueden salvarlos. Entonces el investigador se detuvo. Una pesada puerta de madera, más desgastada que el resto, se interponía en su camino. En su mente, Clara aparecía como una sombra, sus palabras resonando. Los niños son utilizados como sujetos de experimentos. Con un rápido agarre, empujó la puerta. El chirrido de las bisagras fue agudo, como un grito en la oscuridad. Dentro, encontró lo que solo podía describir como un laboratorio macabro. Mesas cubiertas de objetos extraños, frascos llenos de líquidos de colores inquietantes. En una esquina, un gran armario estaba abierto, mostrando libros polvorientos. Pero lo más impactante fueron los dibujos que yacían esparcidos en el suelo. El investigador se encorvó para ver mejor. Eran representaciones de niños con rostros distorsionados, acompañados de notas sobre tratamientos de melancolía. Las palabras eran escalofriantes. Sangrado controlado para restaurar el equilibrio del alma. En ese momento, el niño gritó, «¡Mira!». Y con esto, señaló hacia un viejo diario que yacía junto a la mesa. Se acercaron y el investigador abrió el libro con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de anotaciones maníacas. Una de ellas decía, «La tisis no es solo enfermedad, es el castigo por la corrupción de la infancia». Era un testimonio de una mente peligrosa, convencida de que la tortura era la solución. En la entrada la Madre Superiora los alcanzó. Su rostro estaba demacrado, con lágrimas que se mezclaban entre el hollín de su hábito. «Detente», imploró. «No sabes lo que revelas. Esto se hace para salvar sus almas». En esos momentos, la presión en el pecho del investigador se volvía insoportable. La desesperación y locura de la Madre Superiora hacía eco en sus palabras. Podía sentir el peso de la complicidad de una institución que había cerrado los ojos a la verdad. Pero lo peor estaba por venir. Al girar las páginas del diario, el investigador encontró una lista aterradora. Un récord de nombres, fechas y códigos que significaban algo oscuro. Todo conectado a la diócesis local, de obispos y cigarros que ofrecían protección a cambio de esconder estos horribles experimentos. Cada nombre era un niño que había pasado por el convento, y más, aquellos que habían sido llevados por familias que nunca existieron. Una red de tráfico humano. El aire se volvió denso. La revelación lo golpeó con la fuerza de una ola. El convento era el centro de algo que cruzaba mucho más allá de sus muros. La comunidad no solo había ignorado las desapariciones de los niños, sino que también había estado implicada.
paredes manchadas de silencio y un pacto de complicidad. «No podemos dejar que esto salga a la luz», gritaba la Madre Superiora, ahora un tanto desquiciada. «Lo arruinarás todo, todo está bajo control». Sin embargo, el niño al lado del investigador, con ojos grandes y asustados, dijo: «Yo sé dónde están más niños». Su voz tambaleante cortó el aire como un cuchillo. La Madre Superiora, al escuchar, se abalanzó hacia el niño como un depredador, pero él se apartó y corrió hacia una abertura oculta en la pared. «¡Es allí! ¡Es allí!», exclamó, señalando. El miedo tomó una nueva forma. ¿Qué más había detrás de esa pared? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? Una urgencia se encendía. Si la Madre Superiora intentaba detenerlos, iban más allá de su ética, de su humanidad. El investigador, atrapado entre el horror y la necesidad de revelar la verdad, sintió que el tiempo se agotaba. Con un ápice de esperanza se acercó a la abertura. La oscuridad estaba llamando, y el destino de muchos más niños dependía de quién se atrevería a cruzar esa línea. ¿Qué otros secretos y horrores le esperarían detrás de la pared? El investigador, con el corazón en la garganta, se agachó hacia la abertura apuntada por el niño. Se sentía como si se estuviera adentrando en la boca de un monstruo. La Madre Superiora, furiosa, gritaba detrás de ellos. Pero no podía permitir que eso lo detuviera. Con una última mirada hacia atrás, empujó con fuerza, abriendo la puerta oscura. La habitación que se reveló era un vestíbulo olvidado, lleno de polvo y telarañas, como si el tiempo lo hubiera dejado atrás. Justo delante de él, en la penumbra, un altar improvisado estaba cubierto de velas derretidas y otros objetos extraños. Era evidente que no era solo un lugar de adoración. Los vestigios de rituales oscuros ocupaban cada rincón. El olor a humedad y algo más repulsivo llenaba el aire, como si la podrida historia absorbiera la luz misma. «Vamos», instó el niño, señalando un viejo baúl en una esquina. Los temores se asentaban en la atmósfera y el frío se metía en los huesos del investigador. Fue hacia el baúl, abriendo la tapa con un chirrido desgastado. Dentro encontró una serie de documentos deshilachados. A medida que los revisaba, su corazón se hundía. Eran cuidados registros de tratamientos, nombres de niños y un título aterrador: Protocolo de rehabilitación, tratamientos para la tisis infantil. Las páginas estaban llenas de notas escritas con una caligrafía preñante. Una de ellas decía: «La fe puede redimir incluso al más perdido». Otra, más perturbadora, contenía instrucciones para sangrías controladas para corregir el estado mental. Aquello se activaba como una advertencia en su mente. ¿Qué demonios hacían esos niños? De repente, el niño gritó al ver algo más en el fondo del baúl. «¡Más! ¡Mira!». Temblando, el investigador se acercó. Era un viejo diario desgastado, con una inscripción en la tapa que decía clara: «Se le heló la sangre». Era el diario de la novicia desaparecida. Abriéndolo con manos temblorosas, comenzó a leer. Las palabras de Clara estaban imbuidas de una desesperación palpable. «Los experimentos van más allá de nuestra comprensión. He visto a niños en agonía, rotos por lo que les han hecho. Ellos creen que es por su propio bien, que están siendo purificados. No saben que en realidad están siendo despojados de su humanidad». Para su horror, Clara descrita en detalle sacrificios programados, donde los niños eran sometidos a procedimientos que desafiaban toda compasión. Mientras leía, el sonido de pasos apurados resonó. La voz de la Madre Superiora ya no era un grito, parecía más una súplica. «Deténlo, no pueden salir. Lo que hemos hecho es para proteger la fe».
Una ráfaga de terror invadió al investigador. ¿Proteger la fe a costa de inocencia? Y entonces, el niño, con lágrimas asomándose a sus ojos, señaló una área oscura en la esquina olvidada. ¡Ahí! Con el impulso de querer ayudar, el investigador se precipitó hacia el lugar, rompiendo el silencio. Fue entonces cuando pisó algo frágil debajo de sus pies. Un enorme trozo de madera se rompió, revelando escaleras que bajaban aún más profundo en la oscuridad. Los ecos resonaron como un canto macabro. ¡No! ¡Volvamos!, gritó la Madre Superiora, su voz temblorosa. Pero era demasiado tarde. El investigador y el niño, ahora poseídos por una mezcla de miedo y curiosidad, comenzaron a descender. Lo que encontraron en la oscuridad hizo que su propia humanidad se tambaleara. Las paredes estaban cubiertas de retratos en viejo papel, imágenes de lo que parecían ser niños en diferentes etapas de experimentación. En la esquina, una telaraña contenía un amplio diario que documentaba cada uno de esos tratamientos. Donación de almas, benevolencia para la fe, estaba impreso en cada página. De pronto, la voz de Clara resonó en su mente. Eran más que experimentos. Era un sacrificio. Mientras descendían más, un zumbido creciente comenzó a llenar el aire. Sonidos lejanos de llantos y gritos parecían emanar de los muros, como si las almas perdidas del convento clamaran por ayuda. En ese momento, un grito desgarrador rasgó el aire, proveniente de las profundidades oscuras. ¡Ayuda!, resonó, y el investigador sintió que el tiempo se detenía. No, pensó, con el corazón desbocado. Lo que iba a descubrir podría cambiarlo todo. ¿Qué más se había ocultado en este oscuro laberinto? Las sombras, ahora más largas que nunca, comenzaban a rodearlos mientras el conocimiento se tornaba peligroso. El niño, al borde de las lágrimas, murmuró con miedo: ¿qué hemos desatado? El investigador se volvió a mirar a la Madre Superiora, el horror reflejado en su rostro. ¿Qué más hay en la oscuridad? Pero allí, al final del pasillo, la respuesta esperaba. El aire frío, cargado de secretos, aullaba a su alrededor. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que se cernía? El desafío estaba más allá de su valentía. Era una cuestión de supervivencia. Mientras el investigador y el niño descendían por las escaleras, el aire se volvía más frío y denso, como si la oscuridad misma intentara abrazarlos. Al llegar al fondo, un profundo silencio les envolvió. En la penumbra, el investigador pudo distinguir lo que parecía un pequeño túnel, un pasaje olvidado y temido. El niño temblaba a su lado, pero su mirada estaba fija en la abertura. ¡Ahí! ¡Ahí es donde están los otros!, exclamó con un brillo de esperanza mezclado con miedo, con el corazón latiendo en sus oídos. El investigador sintió cómo el sudor le resbalaba por la frente. La Madre Superiora, aún en el pasillo, gritaba advertencias, pero sus palabras sonaban vacías, como un eco perdido en el ascenso de una tormenta. No debes ir allí. Esos niños no deben ser disturbados. Pero cada palabra solo fortalecía su determinación. No podían rendirse ahora. Se aproximaron a la abertura y lo que encontraron los dejó helados. Detrás de ella había una habitación oscura, llena de gritos silenciosos y sombras inquietantes. La luz del fuego en el convento parecía atenuarse, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración, temeroso de lo que se hallaba dentro. En el rincón más alejado, cuerpos enflaquecidos y temblorosos se apilaban, con ojos que reflejaban la desesperación. «Ayúdenos», resonó una voz desgarradora, que hizo que el investigador se congelara. Claramente,
Era Clara, la novicia desaparecida. Se acercó con pasos vacilantes y sus ojos se encontraron. La terrorífica comprensión se extendió a través de él. «Lo que te hicieron, Clara», comenzó a decir, pero ella levantó una mano. «No hay tiempo. Ellos vienen. Deben salir de aquí. Ellos están enojados». Clara, con la voz entrecortada, le mostró un diario desgastado que sostenía con manos temblorosas. Esto es lo que han estado haciendo. No son solo experimentos. Buscan algo más. Ellos creen que pueden salvar a los niños, pero solo los están destruyendo. Mientras leía rápidamente las páginas ajadas, su corazón se hundía. El diario documentaba entrevistas sombrías y tratamientos que nunca debieron existir. Una mención de recalibraciones de alma apareció en las notas, y la descripción era escalofriante. Más allá de la medicina, había un deseo de controlar, de purificar. Y así, él entendió que lo que las monjas creían que era redención, era en realidad un horror inimaginable. De repente, un estallido resonó detrás de ellos. La Madre Superiora, enloquecida, irrumpió en la habitación, su rostro retorcido por el pánico. «Lo han hecho. Lo han despertado». Con un giro rápido, el investigador se dio cuenta. Existía un poder maligno que habían sido liberado en el convento, uno que no podían controlar. Mientras tanto, los murmullos de los niños llenaban la habitación. «No estamos solos», decía uno, mientras otro, con la voz temblando, agregaba: «Los oímos lloriquear desde aquí». El miedo en sus ojos era palpable. La comunidad había estado ciega ante la profunda oscuridad que se cernía sobre ellos. Sin embargo, el investigador no podía rendirse. Con el diario en la mano, se volvió hacia la Madre Superiora. «Vamos a revelarlo todo. Cada palabra escrita aquí verá la luz del día». Ella rió, una risa que sonaba más como un llanto. «¿Crees que podrás? La Iglesia siempre hará lo que sea necesario para ocultar la verdad. Ya lo han hecho antes». Pero el niño, con un destello de valentía, tomó la mano del investigador. «No podemos dejar que los oculten. Debemos contarlo. Debemos gritarlo». La resolución del pequeño iluminó la penumbra. «Tienes razón», exclamó el investigador. «Así que, ¿qué se quedará de pie frente a nosotros? Nada. Los muros de piedra caliza no protegerán el horror por más tiempo». Las palabras resonaron en el aire, y como si fuera el impulso de la verdad, los niños comenzaron a unirse, sus voces entrelazándose en un grito colectivo: «Salvemos a los demás. Nosotros no somos solo sombras». En ese preciso instante, retumbó una explosión en el convento. La estructura comenzó a temblar, y un calor inesperado invadió la habitación. Las llamas invadían rápidamente el pasaje que habían usado para entrar. La salida se estaba cerrando. Pero en ese caos, un sentimiento nuevo de unidad surgió. No estaban solos. Juntos podrían romper las cadenas del silencio. El investigador miró a Clara y al niño. «Vamos», y salieron corriendo al lado de aquellos a quienes habían encontrado. Cada paso era una mezcla de terror y esperanza. La Madre Superiora gritaba, pero su voz se desvanecía en el eco de su determinación. Mientras emergían en la noche, los rostros del pueblo se llenaban de incredulidad al verlos. ¿Qué historias llevaban? Tras ellos, el convento crepitaba, cayendo en llamas, como un viejo secreto hecho ceniza. Cuando finalmente se detuvieron, el grupo se giró para ver el convento en ruinas.
Las llamas devoraban lo que una vez había sido un refugio. Pero durante esos momentos de horror, la verdad comenzaba a pulular en el aire. La vida de aquellos niños ya no sería ignorada. A veces debemos ser la voz de los que no pueden hablar, pensó el investigador, antes de ser interrumpido por un niño que decía: ¿y qué hay de los otros? Esa pregunta quedó suspendida en el aire como un llamado inquietante. Ahora sabían que había más por hacer, más verdades por descubrir. En sus manos, el diario de Clara parecía vibrar con la llama de la esperanza, pero también el eco de lo que quedaba oculto. ¿Qué más secretos esperaban ser revelados? La historia no había terminado, sino que apenas comenzaba. Y así, la pregunta resonó: ¿estás listo para ser parte de esta verdad? La lucha no se detiene. El horror puede haber sido expuesto, pero era tiempo de actuar. No solo escuchar, sino luchar por los que aún no tienen voz. ¿Quiénes somos si no defendemos los derechos de los inocentes? La historia de los niños de San Ignacio merece ser conocida. Únete a nosotros en esta misión. La verdad comienza contigo.